Maravilloso Padre Celestial, agradecemos con todo nuestro corazón su bondad, su gracia, su amor, porque usted es bueno para con nosotros. Padre, estamos aquí por la gracia suya y en este momento pedimos que su Santo Espíritu nos guíe y nos ayude en la comprensión y el entender, Señor, de esta gracia maravillosa que usted impartió desde el Antiguo Testamento y que es por esta gracia que hoy, Señor, estamos aquí delante de usted. Bendiga a todos mis hermanos y bendiga mi vida, Señor, úsela para gloria de su nombre y que su Espíritu nos guíe, administre nuestro corazón con su palabra. Oramos dando gracias en el nombre de Jesús. Amén. Hablar de la gracia, hermanos, verdaderamente sí, y sobre todo si queremos hablar de la gracia del Antiguo Testamento, es basta, ¿verdad? Es bastante. Podríamos pasarnos todo el día hablando de la gracia de Dios derramada en el Antiguo Testamento. Desde Adán, desde el momento que Dios hizo al hombre y lo bendijo con grandes bendiciones, como el haberlo hecho a su imagen y semejanza, con haberle dado dominio sobre este mundo, ¿verdad? Donde Dios lo puso a gobernar y donde después de la caída el Señor aún se compadeció de él y verdaderamente le mostró gracia al no eliminarlo. Entonces vamos a tocar algunos personajes, por decirlo así. No podremos avanzar durante una hora hablando de la gracia de Dios a través de muchos personajes del pueblo de Israel, pero sí de algunos personajes muy importantes. Entonces miramos cómo se muestra la gracia de Dios a través del Antiguo Testamento y a veces nos hacían una pregunta: ¿cómo es que la gente del Antiguo Testamento se salvó? Puesto que ahora, por medio de la fe en Jesucristo, nosotros tenemos salvación. Bueno, vamos a ver algo que es importante. Hermanos, primeramente, Dios, desde un comienzo de la historia, Él ha revelado su amor, pero también ha revelado su gracia. La gracia, como la conocemos todos, es el regalo inmerecido, ¿verdad?, que nos ha dado el Señor. Y la gracia tiene que ver con nuestro Señor Jesucristo. Él es el regalo que Dios nos dio, mediante el cual y por el cual nosotros estamos aquí delante de Él. Esa gracia tiene que ver con Jesús. Jesús derramado en nuestro corazón, porque aún el apóstol Pablo escribió allá en los Romanos capítulo 5, versículo 5, donde dice que la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Y cuando hablamos del amor, estamos hablando de ese amor derramado en nuestro corazón. No es otra cosa más que la gracia de Dios, Jesucristo derramado en nuestro ser. Entonces, algo maravilloso, pues, que Dios ha revelado su amor y gracia por la humanidad desde el principio de los tiempos, y Dios ha manifestado a través del Antiguo Testamento, se ha manifestado como un Dios de amor, pero también como un Dios de misericordia. Entendamos las características, sobre todo más básicas, de la naturaleza de Dios, y verdaderamente la primera, ante todo esto, esta característica maravillosa de Dios es amor. Dios es amor. ¿Qué es lo que mueve a Dios a dar gracia? Todo tiene que ser basado en el amor de Dios. Y es por eso todo lo que de Dios fluye, todo fluye de su amor. Y es por eso que la gracia ha fluido por el amor, porque Dios es amor. Cuando Dios otorga su gracia, asimismo, esa gracia es arraigada y fluye de su amor. Cuando Él extiende esta misericordia y Él
extiende también el perdón. No solamente el perdón, sino también otorga la bendición y se hace manifiesta su gran bondad y también se manifiesta la paciencia de Dios, porque es en base de su gracia. Nosotros recibimos todos estos beneficios, todas estas bendiciones que fluyen de su amor por medio de la gracia de Dios. Y es por eso que recibimos favor de Dios, recibimos bendición de Dios. Y por eso Pablo escribió allá en Efesios 1, versículo 3, que fuimos bendecidos, dice, con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Dios nos ha bendecido con toda bendición, así que podemos decir nosotros que el creyente está bendecido a diestra y a siniestra, por delante, por detrás, por lo alto, por lo bajo. El creyente está bajo la cobertura y la bendición de Dios, que fluye de la gracia de Dios, y que esta gracia se manifiesta por el amor de Dios. Así que la gracia en el Antiguo Testamento, aunque la gracia de Dios se manifiesta plenamente en nuestro Señor Jesucristo, en el Nuevo Testamento también nosotros, hermanos, podemos encontrar ejemplos de la gracia de Dios en el Antiguo Testamento, y uno de esos ejemplos que veremos más adelante tiene que ver en la persona de Abraham. Allí es un ejemplo destacado de ese pacto maravilloso que Dios hizo a Abraham en Génesis capítulo 12, versículo del 1 al 3, donde Dios le prometió a Abraham, le prometió algo maravilloso: bendiciones inmerecidas y una descendencia numerosa. Esa es la promesa que Dios le hizo a Abraham. Así que la palabra de Dios revela que tanto la salvación espiritual y la vida eterna son actos supremos del amor y gracia de Dios manifestadas hacia la humanidad. Entonces, hermanos, toda la humanidad, desde el tiempo de Adán y de Eva, en cada era, civilización o sociedad, han rechazado el camino de Dios. Toda la humanidad. Las únicas excepciones son los pocos a quienes Dios personalmente llamó y otorgó esa gracia. Son quienes respondieron escogiendo amar y obedecer a Dios por la gracia otorgada por el Señor. De hecho, cada uno de los que estamos aquí por esa gracia que nos fue otorgada. Pero si no se nos hubiera otorgado esa gracia, si no hubiéramos hallado gracia ante los ojos de Dios, ninguno de nosotros estaríamos aquí contando el testimonio de nuestro Señor Jesucristo, confesándolo a Él como el Señor de nuestras vidas. Entonces es en base a eso que debemos entender que Dios nunca obligará a alguien a amarlo y a obedecerlo. Todo aquel que es personal, individualmente llamado por Dios, debe de ser ahora una persona, ¿sí?, que ahora escoge servirlo, pero también caminar con Él y obedecerlo a Él. Porque por la gracia de Dios otorgada al pecador, debe entonces el pecador libremente escoger, amar, obedecer a Dios con todo su corazón y con toda su mente. Y cuando hablamos de las generaciones de Adán y de Eva, podemos entender que aquellas generaciones prácticamente se perdieron. Después de que el Señor les otorgó 120 años de gracia, cuando el justo Noé predicaba la palabra,
cuando Dios le dijo que se hiciera un arca y le dio las medidas, pero no solo hacía el arca, sino 120 años duró ese tiempo de la construcción del arca y predicaba la palabra, les predicaba el arrepentimiento, pero más sin embargo no hubo ninguna respuesta porque no les fue concedida la gracia. Entonces, después de Adán y Eva, perdieron todas esas generaciones su estado de gracia y fueron, incluso Adán y Eva en su desobediencia, fueron expulsados del jardín del Edén. Dios los tuvo que remover del Edén, los separó del acceso que ellos pudieran haber tenido al árbol de la vida. Entonces, a pesar de este hecho de Adán y Eva, a pesar del pecado que habían ellos cometido y que la humanidad generalmente fue separada del camino a la vida eterna. ¿Y por qué hablamos de la humanidad? Porque Adán y Eva son los padres de la humanidad. Cuando ellos cayeron, caímos todos nosotros. Y es por eso, al ser separados ellos, también nosotros fuimos separados del camino de la vida eterna que estaba sobre todo relacionado con el árbol de la vida, y Dios los tuvo que separar de allí. Entonces, hermanos, Dios todavía sigue otorgando sus bendiciones y sigue otorgando la gracia, a aquellos pocos que verdaderamente lo buscan y que lo aman. Y en el Antiguo Testamento tenemos personajes muy importantes que nos revela la Escritura, como el caso de Abel, como el caso de Enoc, como el caso de Noé, por mencionar algunos. Estos hombres fueron bendecidos por Dios, fueron aceptados por Él, obtuvieron gracia a la vista del Señor. Así que las Escrituras registran que Abel era justo, dice la Escritura, a los ojos de Dios. Y en Génesis capítulo 4, versículo 4, está escrito y dice: también Abel, por su parte, dijo, trajo de los primogénitos de sus ovejas y de la grasa de los mismos. Dice, y el Señor miró con agrado a Abel y también a su ofrenda. Miren, algo que es importante es que cuando Adán y Eva fueron expulsados del jardín del Edén, dice la Escritura que Dios sacrificó, un cordero, una oveja, y le quitó sus pieles, y entonces hizo vestiduras para cubrirlos a ellos. Ellos fueron cubiertos, pero tuvo que ser derramada sangre. Dios les manifestó la manera o forma de cómo ellos podían presentar presentes delante de Dios, y creemos que eso fue lo que precisamente ellos manifestaron a sus hijos, Caín y Abel, para que cuando llegara el tiempo del cumplimiento, ellos se presentaran y presentaran entonces este tipo de ofrendas delante de Dios. Pero de Caín y Abel solamente, dice Abel, el justo Abel, presentó la instrucción que sus padres le dieron, pero Caín no presentó, sino que él presentó lo que él quiso presentar, y no fue dado, no halló gracia ante los ojos de Dios, sino que su ofrenda fue rechazada. Abel presentó la ofrenda, entonces dice que Dios vio con agrado la ofrenda de Abel. Y en Hebreos 11:4 dice, por la fe Abel ofreció a Dios, y esta fe precisamente se basaba en la instrucción que sus padres le dieron, instrucción que Dios manifestó a ellos, la manera de cómo podrían ellos presentarse delante de Dios, y que Él puso toda su fe y su confianza de presentar el tipo de ofrenda o sacrificio que tenía que presentar delante de Dios. Y es por eso que por la fe Abel ofreció a Dios un mejor sacrificio. Dice que Caín, dice, por lo cual, dice, alcanzó el testimonio de que era justo, dando Dios entonces testimonio de sus ofrendas, y por la fe
estando aún muerto, dice que todavía habla. ¿Sí? Entonces, este es el caso de Abel, que alcanzó gracia ante los ojos de Dios y que lo movió a ofrecer delante de Dios fue su fe. Pero también tenemos el caso no solo de Abel, sino también el caso de Enoc. Y Enoc, si dice la Escritura que Enoc caminó con Dios y dice, y agradó a Dios. Habían dos líneas en el Antiguo Testamento por donde se encaminaba la humanidad. La línea que venía a través de Adán, sí, pero a través de Set. Y había otra línea que caminaba a través de Caín, el cual fue desarraigado por parte de Dios, echado fuera del campamento donde estaba Adán y Eva, y fue expulsado. Y Dios le tuvo que poner una marca para que cualquiera que lo encontrara no lo mataran. Esa es una línea que representa un linaje que manifestaba una rebeldía contra Dios. Pero este es otro linaje que representaba un cierto tipo de amor, un cierto tipo de cuidado por las cosas de Dios. Y eso es precisamente que a través de esta línea, pasando, aunque Abel no dio, ni la Escritura menciona que dio hijos, pero más sin embargo cuando Adán cumplió 130 años, Dios le concedió engendrar un hijo conforme a su imagen y conforme a su semejanza, y aunque su imagen y su semejanza estaban totalmente caídos, deteriorados, proyectándole la misma herencia a Set, ¿sí? Dice que entonces por esta línea, a través de Set, nació también Enoc. Y dice entonces que Enoc caminó con Dios y agradó a Dios, y Génesis 5:22 y versículo 24 nos registra en cuanto a Enoc. Dice, y Enoc anduvo con Dios, dice, anduvo 300 años después de haber engendrado a Matusalén, dice, y tuvo otros hijos e hijas, y Enoc anduvo con Dios y desapareció porque Dios se lo llevó. ¿Se imagina caminar 300 años con el Señor en medio de una generación perversa y maligna para poder llegar a caminar en medio de una sociedad que es perversa y maligna? No se puede caminar con el Señor si no es bajo la gracia de Dios. Y entonces Noé también es otro personaje que nos menciona la Escritura, y no solamente Enoc, sino que también Noé es otro personaje que ahorita vamos a estar analizando, ¿sí? Pero quiero ver otro pasaje en relación con Enoc. En Hebreos 11:5, en el Nuevo Testamento, sigue mencionando y dice, por la fe Enoc, dice, fue trasladado al cielo, dice, para que no viera muerte. Y no fue hallado porque Dios lo trasladó, porque antes de ser trasladado, dice, recibió testimonio de haber agradado a Dios. Hay algunas personas que cuando ven este traslado de Enoc, lo tipifican con la iglesia, porque la iglesia llegará un momento que será trasladada a la presencia y al reino celestial. Pero la iglesia son hombres y mujeres a los cuales se les ha otorgado esta gracia, y cuando se les otorgó esta gracia, ahora empiezan a caminar con Dios. Empiezan a caminar en el camino santo, justo y verdadero. Empiezan a caminar en su nueva naturaleza bajo la gracia y bajo la dirección del Espíritu Santo de Dios. Pero más sin embargo, hermanos, en el Nuevo Testamento confirma que estos dos hombres, ¿de quién estoy hablando? De Enoc y de Abel, hombres justos, serán resucitados a vida eterna, junto con Noé y otros hombres y mujeres fieles del Antiguo Testamento, cuyos actos justos son descritos
a través del capítulo número 11 del libro de los Hebreos. ¿Sí? Entonces, en los tiempos del Antiguo Testamento, solamente unos pocos fieles recibieron la gracia de Dios hacia la salvación. Por ejemplo, el pecado y rebelión de Adán y Eva, podemos comprender que su pecado hizo que la humanidad quedara separada de la salvación y de la vida eterna de Dios. Y fue separada hasta que se cumpliera esa profecía que Dios dio en Génesis 3:15. Pero en Gálatas 3:19 dice que hasta que la semilla viniera, a quien la promesa fue hecha. Y esta promesa que se le fue hecha a Adán y a Eva en Génesis 3:15, esa semilla tiene que ver con la simiente de la mujer que heriría a la simiente de la serpiente en la cabeza. La inmensa mayoría de descendientes de Adán y Eva, por lo tanto, no tenían esperanza de vida eterna hasta la venida de la profetizada venida del Salvador. Así que no a todos se les otorgó esa gracia, sino que a unos cuantos Dios les concedió esa gracia. Ahora, cuando la plenitud de la gracia, hermanos, de Dios hacia la salvación se hizo disponible para todos aquellos que fueron llamados por Dios, sobre todo cuando nosotros estamos recordando en los tiempos del Pentecostés, cuando vino el Espíritu Santo y el apóstol Pedro se levantó después de que eran acusados de que estaban borrachos porque estaban hablando en lenguas, y él se levantó y dio un mensaje tremendo del cual dice que más de 3,000 personas vinieron a la fe. Y como resultado de estar separados estos hombres de Dios por escoger el camino del pecado y la muerte bajo la influencia de Satanás, el diablo, yo quiero que entendamos que en esos tiempos del Pentecostés se había cumplido esta profecía de la venida de esa semilla que daría vida al mundo. Y estamos hablando de la descendencia de la mujer, que es Jesús. Aunque en los tiempos del Antiguo Testamento, en Adán y Eva, se perdió la humanidad, todas esas generaciones que vivieron antes del diluvio, toda esa generación llegaron a estar en un estado de maldad, pero también estuvieron en un estado de violencia, y ellos verdaderamente no se les otorgó esta gracia. Hay un pasaje de la Escritura en Génesis, en su capítulo 6, versículos 5 y 6, y versículo 11 y 13. Y quiero darle lectura a estos pasajes porque dice: y el Señor vio que la iniquidad del hombre era grande sobre la tierra, y cada imaginación de los pensamientos, o sea, las intenciones de su corazón, era solo el mal continuamente. Y el Señor se arrepintió de haber hecho hombre sobre la tierra, y él fue afligido en su corazón. Entonces la tierra también estaba corrupta delante de Dios, y la tierra estaba llena con violencia. Y Dios miró sobre la tierra, y aquí que estaba corrupta, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Y Dios dijo a Noé: el fin de toda carne ha venido delante de mí, porque la tierra está llena con violencia por causa de ellos, y aquí yo los destruiré con la tierra. Vean la pérdida de todas estas generaciones, mientras que no se cumplía esa profecía de la venida de la simiente de la mujer. Pero vemos en el Pentecostés el cumplimiento, y vemos entonces cómo grandes cantidades de personas estaban recibiendo la gracia salvadora, la gracia que encaminaba a la vida eterna, la gracia que iba a mantener al hombre en una comunión íntima y personal con el Padre Celestial a través del Hijo, a través de Jesucristo.
Entonces, el acto de la gracia de Dios lo podemos ver en nuestros tiempos, pero también podemos verlo en personajes del Antiguo Testamento, como miramos ahorita a Abel, como miramos también a Enoc, pero también lo podemos ver este acto de gracia en Abraham, que es un modelo para los cristianos de hoy. Pablo fue inspirado incluso a escribir allá en Gálatas 3:29, y él escribió estas palabras diciendo: si ustedes son de Cristo, entonces dice, ustedes son semilla de Abraham y herederos de acuerdo a la promesa. Cuando usted escucha estas palabras, ¿qué siente? ¿Qué piensa? ¿A dónde se trasladan sus pensamientos de usted? Si ustedes son semilla de Abraham, ustedes son herederos conforme a la promesa. ¿Sí? Entonces, como Abraham, nosotros podemos llegar a conocer a Dios a través de caminar en obediencia fiel y amorosa a Él. Y la prueba definitiva de Abraham, podríamos hacerlo en una pregunta. ¿Cuál fue la prueba definitiva requerida a Abraham para que las bendiciones de la gracia de Dios fueran pasadas a todas las generaciones? Generaciones en las cuales nos contamos hoy nosotros, ¿sí? Así que las Escrituras, hermanos, registran que Dios dio instrucciones a Abraham para sacrificar, ¿saben qué? A su único hijo, a su hijo Isaac, a quien él había recibido como un acto milagroso de gracia por la promesa personal de Dios. Recuerdan que le fue dada una promesa a Abraham, y Dios le dijo que si podía contar las estrellas del cielo o la arena del mar, dice, porque así será tu descendencia. Mas sin embargo, Dios tuvo que poner a prueba la fe de Abraham y lo hizo que se envejeciera. No solo él, sino también que se envejeciera su esposa Sara. En su desesperación, Sara comete un error y le da a su sierva Agar. Y Abraham, pues gustoso, conforme a la carne, le engendró un hijo, Ismael. Pero Dios le dijo que las bendiciones no iban a ser para el hijo de la esclava, sino para el hijo de la libre. En razón de esto, hermanos, lo que podemos ver nosotros es que a la edad de 90 años, y tenía Sara, cuando había perdido el costumbre de las mujeres, de su menstruación, de ovular en su matriz, siendo una mujer de 90 años, podemos ver que era una mujer ya de edad avanzada. Pero no solo ella tenía 90, Abraham tenía 100 años. Y Dios lo visitó. Y le dijo, de aquí a un año Sara te va a dar un hijo. Incluso Sara se rió y el Señor le dijo, ¿por qué te ríes? Dijo, no me reí. Digo, ciertamente te reíste. Pero le confirma, en ese tiempo de las edades de ellos, miramos nosotros de qué manera entonces Isaac nació. ¿Saben qué? ¿De qué manera nació Isaac? De una manera sobrenatural, por la intervención y la palabra del Señor. Así que no son hijos los que son nacidos conforme a la carne, sino conforme a la promesa. A estos que se les ha otorgado la gracia, entonces Dios le hace nacer un hijo y le pone por nombre Isaac, ¿sí? Isaac es un tipo de Cristo. Si recordamos un poquito el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, que Él nació de una manera sobrenatural por la palabra que el ángel le dio a María. Dijo, he aquí que darás a luz un hijo. Y dijo, ¿cómo será esto puesto que no conozco varón alguno?
Dijo, el Espíritu de Dios vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá y lo que será engendrado en ti será llamado, dice, Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Y aquí que ahora concebirás y darás a luz a un hijo. Ahora, en el momento que dice ahora es al instante. Y entonces el óvulo de María fue engendrado. Pero por cuanto Dios le dijo a Abraham que Sara le daría un hijo, de aquí a un año voy a regresar y Sara te dará un hijo. Y nació Isaac de manera sobrenatural y Jesús nace de una manera sobrenatural. Y hijos de Dios, por la gracia concedida, ¿sí?, que el Padre nos ha dado en Cristo nuestro Señor, que la gracia maravillosa nos ha hecho nacer a través de esa semilla para que se cumpliera la promesa de Dios. Así que por eso Jesús dijo, el que no nazca de nuevo no podrá ver el reino de los cielos. Y este es un nacimiento sobrenatural por la palabra de Dios, mediante el Espíritu Santo del Señor. Entonces, podemos ver nosotros, hermanos, pues, que teniendo fe, Abraham, en que Dios era poderoso y capaz de restaurar incluso la vida de su propio hijo Isaac, cuando se lo pidió que subiera al monte y se lo ofreciera en un sacrificio, no dudó nadita, sino que él fue obediente y ¿saben qué? Se lo iba a ejecutar. Porque sabía que Dios es poderoso para restaurarle la vida a Isaac. Así que Abraham procedió a seguir las instrucciones del Señor y por su obediencia, fidelidad voluntaria, Abraham probó que él amaba a Dios más que a cualquier otra persona o cosa en este mundo. ¿Qué es lo que nos lleva a tal pensamiento o a tal actitud o a tal acción? No hay otra cosa más que la gracia de Dios derramada en nosotros. Porque por su obediencia de Abraham manifestada es que estamos aquí. Génesis capítulo 22, versículo de 9 al 12, dice, y vinieron al lugar del cual Dios le había dicho, y Abraham construyó un altar allí y colocó la madera en orden, y ató a su hijo Isaac, y lo acostó sobre la madera, sobre el altar, y Abraham estiró su mano y tomó el cuchillo para matar a su hijo, y el ángel del Señor lo llamó desde los cielos y dijo, Abraham, Abraham. Y él dijo, aquí estoy. Él dijo, no coloques tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ahora sé que temes a Dios, viendo que no has retenido a tu hijo, tu único hijo de mí. ¿Saben que en este momento Abraham estaba siendo un tipo de Dios, del Padre? Aunque él se lo iba a ejecutar a Isaac, pero Dios le dijo, detén tu mano. Pero ¿saben qué hizo el Padre? Dejó caer su ira sobre Jesús para castigar todos nuestros pecados de todos nosotros. Sí, porque era la única manera, sí, ya que Dios nos había dado esa gracia, ese regalo inmerecido, y así, de esta manera, como resultado de la obediencia de Abraham, Dios dio esta bendición y esta promesa de gracia que vendría, y la podemos ver en Génesis 22, 16 y versículo 18, donde dice, por mí mismo he jurado, dice el Señor, porque has hecho esta cosa y no has retenido a tu hijo, tu único hijo, que en bendición yo te bendeciré y en multiplicación yo multiplicaré tu semilla como las estrellas de los cielos y como la arena la cual está sobre la orilla del mar, y tu semilla poseerá las puertas de tus enemigos, y en tu semilla serán benditas todas las naciones de la tierra, porque has obedecido, ¿qué cosa? Mi voz. ¿Qué trae la obediencia a la voz del Señor? Bendición. ¿Y sabe qué?
no es otra cosa más que la gracia de Dios dada al pecador, dada al hombre. Y a Abraham se le concedió esta gracia. ¿Recuerdan dónde estaba Abraham antes de ser llamado por Dios? La Escritura narra que estaba en una tierra de Mesopotamia, viviendo entre sus parientes y familiares, en una tierra de ídolos. Pero él empezó a escuchar algo extraño, una voz que le decía: deja tu tierra y tu parentela y ve a la tierra que yo te voy a mostrar. ¿Sí? Y dice que fue obediente a esa voz. No cuestionó de dónde venía ni quién le estaba hablando, sino que él entendió que era la voz de Dios y fue obediente. Ahora, Abraham, hermanos, continuó en una obediencia amorosa, constante a Dios, y al final de cuentas murió en fe. ¿Cuántos de los que estamos aquí moriremos en fe? Si usted está en la gracia, usted morirá en esa fe. Después de la muerte de Abraham, Dios pasó su bendición de gracia y la pasó a Isaac. Porque dice la Escritura que Isaac, porque Abraham obedeció, dice, mi voz y guardó mi encargo, mis mandamientos y mis estatutos y también mis leyes. De nuevo, entonces las Escrituras nos enseñan que no puede haber gracia sin obediencia. Cuando nosotros recibimos esa gracia de parte del Señor, se manifiesta a través de ¿qué? De la obediencia. Y yo digo que soy cristiano, que estoy bajo la gracia de Dios, pero todavía soy un rebelde y contumaz y no obedezco a Dios. ¿Saben qué? Mi fe es chata, mi fe es pirata. Soy un falso cristiano. Me gana el mundo. Y mis amigos son más los del mundo que la familia de Dios. Tengo más comunión con los del mundo que con la familia de Dios. ¿Sí? Porque verdaderamente no estoy en la fe, arraigado en la fe, en la palabra de Dios. Porque esta es una de las características que se manifiestan a través de la Escritura en una persona que ha recibido esta gracia. Se manifiesta a través de la obediencia. Entonces, de nuevo las Escrituras enseñan esto, hermanos, y el Nuevo Testamento revela que Jesucristo, el Salvador del mundo, es entonces esa semilla prometida de Abraham. Entonces dice Gálatas 3:16 y versículo 29, y Pablo escribió diciendo: entonces para Abraham y para su semilla fueron las promesas habladas. Él no dice y para tus semillas como de muchos, sino como de una, y para tu semilla, la cual es Cristo. Y si ustedes son de Cristo, entonces son semilla de Abraham y herederos de acuerdo a la promesa. Así que la bendición de gracia a través de la fe en Jesucristo está siendo ahora extendida a todos aquellos a quienes Dios está llamando. Y aunque la Escritura dice que muchos son los llamados, pero dice, pero pocos son los escogidos. Y a aquellos que son escogidos se les otorga esta gracia, esta promesa, esta bendición. Entonces, luego en el plan de Dios, después de la manifestación de Cristo como Cordero en su muerte y resurrección, la bendición de gracia será extendida a todo el mundo, lo cual el Evangelio se predica en todas partes. Ahora, en relación a los antiguos, del Antiguo Testamento podemos ver otro ejemplo. Y este ejemplo lo podemos ver en Lot, el sobrino de Abraham. Lot también halló gracia. Después de que Dios había manifestado su gracia a Abraham, él también mostró su amorosa misericordia y se la mostró a Lot, sobrino de Abraham. Lot y sus dos hijas solteras, la Escritura nos narra que fueron salvadas por la gracia de la destrucción de Sodoma y de Gomorra. Lot, hermanos, supo que fue a través de la misericordia de Dios que se les permitió escapar. ¿Sí? Y
Génesis capítulo 19, versículo del 17 al 20, nos narra la escritura y dice: después de que los ángeles los dirigieron afuera de la ciudad, el Señor les dijo: escapad por tu vida, no mires tras de ti, ni estés en ningún lugar de la planicie, escapa a la montaña, no sea que seas consumido. Y Lot le dijo: oh Señor, mi Señor, he aquí ahora tu siervo ha hallado gracia a tu vista y has magnificado tu misericordia, la cual me has mostrado salvando mi vida, pero no puedo escapar a la montaña, no sea que algún mal me sorprenda y muera. He aquí ahora esta ciudad está cerca para huir y es pequeña, oh déjame escapar ahí. Y así le fue otorgado. Lot halló gracia a los ojos del Señor, quien concedió su petición y demoró la destrucción de Sodoma y Gomorra hasta que Lot y sus hijas habían estado seguras en la ciudad de Zoar. A través de la gracia, hermanos, de Dios, que salvó a Lot y a sus hijas, más aún podemos ver algo más. Porque sin esta gracia que Dios les hubiera concedido, no les hubiera concedido, ellos hubieran sido destruidos en esa ciudad. Así que más aún Dios hubiera salvado de la destrucción no solo a Lot y a sus dos hijas, sino hubiera salvado de destrucción a toda la familia entera de Lot, que estaba constituida por su esposa, por sus dos yernos, que también se les avisó para que salieran y no hicieron caso, y sus dos hijas. Así que toda esta familia no hubiera sido destruida si tan solo ellos hubieran obedecido, pero ellos rechazaron la gracia de Dios. Moisés, sí, es otro caso de las Escrituras que también podemos ver la gracia de Dios a través de este gran siervo de Dios. Entonces, veamos que hoy en día mucha gente rechaza la gracia de Dios. Me platicaba un hermano que compartía la palabra con una persona en su taxi y le estaba hablando de la palabra de Dios, de Jesús, y esta persona puso un muro y dijo: yo respeto su religión, usted respete mi religión. Y saben que esas cosas se ponen allí porque no quieren escuchar la palabra de Dios, que contiene el mensaje de salvación mediante la cual Dios otorga gracia al pecador. Pero vamos a continuar con Moisés. Moisés halló gracia después de los días de Abraham y su hijo Isaac. Hermanos, las bendiciones de Dios fueron pasadas a Jacob, cuyos descendientes crecieron y se convirtiéndose en las 12 tribus de Israel, y en su grande misericordia, la Escritura nos narra que Dios liberó a los hijos de Israel de una esclavitud en Egipto. Dios levantó entonces un libertador, un Mesías para ellos, y este tiene que ver con Moisés. Lo levantó para que los empezara a dirigir hacia la tierra prometida, y él les dio sus mandamientos, pero también les otorgó sus leyes para que ellos pudieran continuar recibiendo sus bendiciones y también su gracia. Y dice la Escritura que Moisés halló gracia en los ojos de Dios cuando rogó a Dios por los hijos de Israel, después de que sus pecados gravosos de libertinaje y de idolatría, los cuales habían cometido mientras Moisés estaba recibiendo la ley en el monte Sinaí por 40 días y 40 noches, cuando ellos se desesperaron y veían que no bajaba, y entonces se hicieron un ídolo, un toro de oro, y le otorgaron a esa figura todos los beneficios de la gracia de Dios que se las había concedido desde su libramiento de la esclavitud en que se encontraban en Egipto, y le dieron todo ese reconocimiento a ese ídolo. Pero aún a pesar de eso, sí,
por causa de Moisés, Dios otorgó gracia. Vean lo que dice Éxodo 33, versículos 12, 13 y 16. Y dice, y Moisés dijo al Señor, he aquí, tú me dices, saca este pueblo, aún así has dicho, te conozco por nombre y también has hallado gracia a mi vista. Entonces, por tanto, te ruego, si he hallado gracia a tu vista, hazme ver ahora tu camino para que pueda conocerte, para que pueda hallar gracia a tu vista y considerar que esta nación es tu pueblo, porque ¿cómo será conocido que tu pueblo y yo hemos hallado gracia a tu vista? Si podemos ver, Moisés estaba rogándole a Dios su gracia y también su presencia para dirigir a los hijos de Israel rumbo a la tierra prometida. ¿Sí? Cuando nosotros en nuestros tiempos oramos y tenemos personas que moran bajo nuestro techo, que no están en la fe, nuestro corazón tiene que ser derramado a favor de ellos y tenemos que decir, Señor, ten misericordia de estos hijos o de esta esposa o de esta esposa que viven bajo este mismo techo. Señor, concédeles tu gracia. Porque la gracia es un regalo inmerecido, nadie lo merecemos, pero Dios en su rica misericordia que fluye de su amor, podemos nosotros movernos en fe esperando, ¿verdad?, en la misericordia de Dios y en el amor. Entonces, hermanos, el Señor en el versículo 17 dice que el Señor le dijo a Moisés, también haré esta cosa que has hablado, porque has hallado gracia a mi vista y te conozco por nombre. Después de prometerle pues el Señor a Moisés que vería un vislumbre de la gloria de Dios, incluso cuando Moisés le pidió al Señor que le mostrara su rostro, y el Señor le dijo, te voy a mostrar mis espaldas y mirarás un vislumbre de mi gloria, pero no vas a ver mi rostro, porque ciertamente no hay hombre alguno sobre la tierra que pueda ver mi rostro y viva. Entonces, después de prometerle esto, que miraría ese vislumbre de la gloria de Dios, donde solamente miraría su espalda, Dios mandó a Moisés a alisar otras 2 tablas de piedra como las primeras. Entonces le pidió que viniera a reunirse con él de nuevo en el monte Sinaí. Miren qué maravilloso es esto, porque después que él desciende del monte, se tuvo que poner un velo. Porque era tanto el resplandor de la gloria de Dios que su rostro emanaba esa luz. Y el pueblo de Israel, al mirarlo, no podía soportar la luz que emanaba del rostro de un hombre que había estado por 40 días en la presencia del Señor y luego volvió a subir otra vez y pasó otros 40 días y noches en la presencia del Señor. ¿Y saben qué? Por eso Jesús dijo, ustedes son la luz del mundo. Porque lo que debemos de resplandecer es la luz de Cristo. Y esa es la gracia del Señor manifestada a través de la vida de un creyente. El Señor, hermanos, el Señor Dios del Antiguo Testamento se reveló a Moisés como un Dios de misericordia y de gracia, no como el Dios riguroso o iracundo que los teólogos a través de los siglos han representado en sus vistas distorsionadas del Antiguo Testamento. Estos versículos en el Antiguo Testamento, sobre todo, hermanos, describen la propia naturaleza y carácter de Dios, la cual es la misma eternamente, porque en Malaquías 3:6 el Señor dijo, porque yo soy el Señor, y dice, y no cambio. ¿Sí? Dios el Padre, Dios el Hijo, quienes eran ambos conocidos como el Señor, en los tiempos del Antiguo Testamento han compartido siempre la misma naturaleza divina, amorosa y misericordiosa. Así que por eso está escrito en Hebreos 13:8 y dice
todo buen acto de dar y todo regalo perfecto es de arriba, descendiendo del Padre de las luces, con quien no hay variación ni sombra de inflexión, como dice en Santiago 1:17, pero en Hebreos 13:8 dice, Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por siempre. Él es el mismo del Antiguo Testamento y el mismo del Nuevo Testamento. Así que el Señor del Antiguo Testamento que se reveló a Moisés es el mismo Dios misericordioso que llegó a ser el Señor del Nuevo Testamento. Y es el Señor de tu vida, el Señor de mi vida, el que nos ha otorgado esa gracia y esa misericordia. Y pudiéramos hablar de muchos otros personajes del Antiguo Testamento, pero por razón del tiempo es que no nos alcanzaría. Pero hermanos, Dios otorgó gracia y la gracia que otorgó se manifestó en obediencia en aquellos hombres y que debe de ser hoy en nuestros días una característica de un creyente que camina con su Señor, que obedece a su Señor y que en el futuro ese creyente morirá en fe. Pero recuerde siempre esto: la obediencia a la voz de Dios es lo que trae bendiciones a nuestra vida. ¿Sí? No es el propósito de Dios que nosotros desobedezcamos, aunque la Escritura dice que para los que amamos a Dios todas las cosas obran para bien, porque Dios no quiere que desobedezcamos. Y aun cuando desobedecemos, Dios sigue dándonos gracia en su palabra, y la voz de su palabra dice que si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y si confesamos nuestros pecados, eres fiel y es justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y cuando hacemos caso a esa voz, ¿saben qué? La gracia santificadora del Señor está allí. Cuando el Espíritu nos lleva a un corazón arrepentido y deseoso de seguir caminando con el Señor, después de que recibimos ese perdón bajo la gracia de Dios, y la paz de Jesucristo vuelve otra vez a nuestro corazón. Voy a llegar hasta aquí, hermanos, pero si alguno quiere este pequeño estudio de meditación, solamente puede ir con la secretaria y puede pedirle que le imprima un juego. Entonces voy a hacer una oración, pero antes quiero ver si hay alguna pregunta que usted quiera hacer o algo que no haya quedado bien definido. ¿Sí? ¿Hay alguna pregunta? Dicen, bueno, eso es lo que a mí me agüita, porque siempre que doy mis estudios les digo, ¿preguntas? Y no. Estoy en los grupos de discipulado, ¿tienen preguntas? No. Caray. Y ya me preocupa. Claro que sí, muchos me dicen que sí hacen preguntas, pero le doy gracias a Dios. Déjenme hacer una oración. Amoroso Padre, damos gracias por este momento que nos permite estar con todo este grupo de hermanos preciosos, hermosos, los cuales han sido santificados por la sangre preciosa de Cristo. Doy gracias por tenerlos aquí, por tener este tiempo disponible para venir y escuchar, Señor, de las ricas y abundantes bendiciones que nos otorga su gracia. Le pedimos que usted siga, Señor, sustentando la vida de cada uno de ellos, que cada día, Señor, ellos sigan caminando en fe y en obediencia, por razones de la gracia, de ese regalo inmerecido que hemos recibido en Cristo nuestro Señor, siendo Él, Señor, la piedra angular, siendo Él la fuente de todas nuestras bendiciones, y por medio del cual podemos clamar ahora, Abba, Padre, y podemos decir, Padre Celestial, gracias, gracias por su gracia y misericordia. Bendiga a todos mis hermanos. Y también, Padre, permítanos que sigamos siendo bendecidos a través de su palabra. Por Jesucristo nuestro Señor se lo pedimos y le damos gracias. Amén. Bendiciones, hermanos.